de una, chévere. Sí, Buenísimo. pues, y además que gracias porque yo sé que vos, pues eres un historiador, pero pues te hace falta tiempo. Eh, Pero es cosa de esta temporada. Yo suelo tener más tiempo del que carezco en esta época. ok, porque yo sí, yo me puse a hacer investigación, no te voy a mentir, porque uno, pues yo soy exiliado, entonces tengo que mirar a Colombia muy de lejos, y pues Claro. básicamente eso se reduce mucho a los feeds de redes sociales, televisión colombiana, pues ni por las curvas y todo eso. Entonces me tocó investigarte y, mano, me di cuenta que vos estás absolutamente en todo. Uy, no, O no, no, sea, qué miedo, hermano, qué miedo. Ojalá vos- estuviera en todo, ojalá eso me diera plata, pero bueno, no, qué sí, bueno. pero haces muchas cosas. ¿Qué hiciste hoy, por ejemplo? ¿Qué hice hoy? Bueno, hoy yo soy cercano a una fundación que pues se hacen proyectos de educación política, principalmente apoyando actividades con el Congreso. Y entonces Ujú, justo esta semana tenemos modelo Congreso con chicos de universidades que este año tienen la particularidad de que son candidatos a consejos locales de juventud. ujú. Pues tenemos la crisis, somos damnificados como todo el mundo de la crisis de cooperación internacional. Entonces, pues De USAID. De USAID directamente. yo solía limitarme a actividades como conferencista y como Ujú, apoyo logístico, pero pues por esa crisis que tenemos, yo estoy este par de días como al frente de todas las actividades lo que solían hacer, lo que solíamos hacer con chicos del staff, y cosa que ok. nunca me había tocado. Y adicionalmente estoy al mismo tiempo con las actividades de RTBC. Entonces, Qué subiendo tipo tan artículos, interesante, mano. edit- O sea, qué pinta. editando videos. Estamos en el sofá en Corferias, entonces el sábado tenemos una proyección de una película, entonces eh, Ah, domingo y también lunes haces voy a películas vos. no, no, Digo, no, 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 difundimos, el material que ok, restauramos en Señal Memoria. ok. Y, la otra semana se vienen los 20 años de Radiónica, hermano, entonces solo va a tener el domingo para dormir. Qué bacano, qué bacano. Yo veo que vos estás metido Es en de muchas es cosas. de es son cosas apasionantes, pero físicamente agotadoras, hermano. Sí, sí, se nota que tienes como 40 trabajos y se ve a través del Exacto, Instagram exacto. también. Sí, sí, sí. Pero bien, vos sos como una mezcla como de profesor Yarumo y César Mora de esta generación. Uy, hermano, pues, pero sin pasaporte, o co De No, toca hecho, pedirlo. Héctor Junior trabaja con nosotros ahí en Radiónica. Ok, Bu ok. vamos a hacer un video con él el otro mes, porque él tiene una anécdota buenísima de recién empezaba el programa de Héctor Mora, Ujú, y a él le incautaron unas de una entrevista que le hizo unos miembros de la ETA. ok. Como el otro mes son 50 años de la muerte de Franco. Esta vaina fue en el Ajá, 76. O sea, Franco se había muerto, pero no el franquismo. Entonces, eso ajá. fue ahí como una ¿cómo ¿Y cómo quién se se las llama eso? Un incautó? contubernio entre el gobierno español y el gobierno Ajá. colombiano para que no, saliera al aire la entrevista que este man les había hecho, porque eran los miembros de la ETA que mataron a Guerrero Blanco, que era el número 2 de la dictadura. Ok. Uy, ¿cómo hizo para levantarse esa entrevista, mano? No, pues eso es lo que nos va a contar ese man. Y la Oiga. entrevista realmente no se conserva, se conservan es como 3 segundos, y es lo que Ok, tenemos para mostrar. ok. Ok, qué chévere, ese trabajo que vos pudiste ahí, integrar en tu rol como historiador y como comunicador, y luego hacer uso de ese archivo que usas para tu trabajo, pero también para entender no solo el país, sino el mismo sistema de medios públicos. Vos sos como Bueno, historiador yo también soy de los medios agradecido con la públicos. vida, eso sí hay que ser agradecidos con la vida porque pues uno siempre piensa la importancia de la gestión de patrimonio cultural, pero Ujú, tener el espacio y que se den las circunstancias históricas y políticas y sociales, para eso no es fácil. O sea, ujú. que tengamos algo como Señal Memoria en Colombia es una cosa única por lo menos en el barrio, pues.
Ujú. Sea, tú no ves una cosa comparable en Ecuador, en México, ni siquiera con lo que es la industria audiovisual de México y lo que es la academia en México. Tú no ves Ajá. algo así. Sí. Pues Argentina tenía el archivo Prisma, que era un proyecto muy parecido. Estaba haciendo cosas muy interesantes, pero ya tú sabes, Argentina. Lo cerrarían. Sí, y Y lo han y es el segundo cierre, porque ya lo había cerrado Macri. ujú. Qué horror cómo les pica la historia, ¿no? Y sobre todo en Colombia es increíble tantos esfuerzos que hemos tenido que hacer como sociedad para desempolvar, para ¿No? conocer nuestra historia, y además en un país que como que busca olvidar rápido, Ven, ¿cierto? paréntesis, ¿esto estamos ya en el podcast? Porque Ya esto está estamos bueno. grabando hace rato, Ah, marica. listo, 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 listo. Sí. No fue sin presentación, de una, hagámosle. No, buenísimo. Felipe Arias Escobar es un historiador con cara de joven, pero que tiene 20 años de trayectoria en docencia, investigación y divulgación en libros y medios de comunicación. Hoy en día, para la gente que ve televisión, seguramente lo han visto en Señal Memoria, en RTBC, haciendo divulgación de todo tipo de contenidos históricos, pero con un ingrediente muy interesante y es una mirada alternativa a los relatos que siempre nos contaron en la universidad o en los colegios. Un afiebrado de la música, un bacán y sobre todo una persona que nos invita a repensar el pasado para entender el presente. Con con esta vista atrás me siento en el Tiny Desk, ahora que estamos hablando de medios públicos. Esto es es como la oficina de NPR. Sí, no, ya lo he visto, es un muy buen fondo, Ve, refleja que las horas yo de no lectura sabía por qué es ese formato. Esa es la oficina del director de de NPR. NPR. Mm, Ajá. que el man Y tiene una belleza oficina, claro, la usaron como set. claro, y pegó Claro, durísimo, yo creo que sobre todo por el lado de que la gente buscaba algo genuino y algo que lo hiciera sentir como identificable, como, oiga, pues sí, es una casa, es una oficina en cualquier lugar. Eso pone a esos grandes artistas, los pone como a mm. nuestra altura, digamos. Y ahora, digamos que estamos hablando de medios, es una reflexión que yo hago. Chévere que todas las emisoras, llámese como llame, llámese, Radioactiva o llámese Radio Nacional, estén sacando contenido sobre la presentación ahorita de 31 minutos en Tiny Desk. Pero yo siempre miro esas notas con un sentimiento de, parce, sí, chévere que lo cubran, pero ustedes, ¿por qué no están haciendo eso mismo? Porque Uy, ese es el futuro de la radio. ¿O cuál futuro? Es el presente, o lo mismo, o las Bizarrap Sessions, o los reels que hacen personas por su propia cuenta de reseñas de novedades discográficas o, presentando artistas. Eso es lo que, o sea, la radio ya no es radio. La radio es una marca que tiene que aprovechar su reputación para incursionar en ese tipo de nuevos formatos. me dañaste el guión porque ese tema lo tengo acá, prácticamente, porque yo veo que a vos también te gusta mucho como la historia del rock y de la música. No, claro, Y yo pues, yo siempre he sentido que mi ejercicio es de historiador, pero pues tú sabes que uno tiene que moverse por diferentes ámbitos laborales ajá, y pues una profesión es finalmente una manera por medio de la cual tú te acercas al mundo. sí, Yo fui durante mucho tiempo periodista cultural también, periodista musical concretamente, ujú, y yo siempre asumí mi ejercicio periodístico como un historiador. Sea, mis ok, reseñas de discografía eran desde una mirada, o me esforzaba muchas veces por hacerlo desde una mirada historiográfica. y musical. Sí, exacto. Ok, porque bien, súper, ¿no? A mí, algo que a mí me parece que se quedaron cortos en todo esta revitalización del sistema de medios públicos, que yo creo que la hubo sobre todo desde la parte informativa eh, y de la parte de derechos humanos y de la parte de memoria, lo cual aplaudo mucho, pero yo creo que se quedaron cortos en darle plataforma a nuevos músicos, man, porque
Y esta pregunta quizás eres tú la persona perfecta para respondérmela y es que yo no sé si Colombia había visto una bonanza musical más brutal que la que está viviendo ahorita Colombia. Colombia está llena, llena Claro, de música nueva, está llena de talento, está llena de pelados haciendo músicas de todo el mundo. No están haciendo música colombiana, exacto. están haciendo músicas nuevas. Dime. Colombia tiene un potencial y sobre todo en el presente siglo de ser una potencia cultural. Hay Brutal. países que han asumido ese rol histórico, ¿no? Por Ujú, decir ejemplos específicos del barrio, que no son potencias tal vez en lo económico, pero que en lo cultural sabemos mm, ese significado que tienen en la cultura de masas. Puerto Rico o Jamaica y ujú, Colombia con, pues, una, digamos, reputación de su industria musical. Es un país desde hace tiempo llamado también a estar a la vanguardia también, tanto de, ujú, la música comercial, aunque esas fronteras se han diluido también desde hace tiempo, la música comercial como la música independiente. Y ujú. eso, en eso es muy importante que los medios sean conscientes y que la industria, también las industrias discográficas, ¿no? Claro, Tanto claro. los grandes Y conglomerados como los independientes tengan ese rol. Y los medios públicos, hablando del tema, no pueden ser de ninguna manera indiferentes a ese esfuerzo. Tanto lo que es Radio Nacional como Radiónica, o las mismas emisoras de interés público, porque ujú, no solo son esas 2 las únicas radios públicas, se nos olvida, son entidades también llamadas, y lo han hecho históricamente, sí, por supuesto, a servir como plataformas de difusión de ujú. de eso. Hago ahí el paréntesis, porque de pronto dicen: "¿Cómo así? ¿Cuáles más hay?". La policía, el ejército, la armada, las alcaldías tienen también Radios. emisoras. Claro, claro, pero Y pues es que lo que dices tú, que ya la radio ya tiene que trascender el formato de radio y pasar más a YouTube, al Tiny Desk, al formato que le llegue más al nuevo tipo de oyente. Pero entonces ahí ya también como para empezar a meterle un poquito de política, porque pues es, para eso es este podcast. Ahí yo creo que se quedó corto este gobierno, el gobierno que podría haber utilizado todo ese tipo de simbolismos y de expresiones culturales que vienen cargada de mucho mensaje político y cultural crítico y de denuncia en muchos casos. Y eso habría podido ser, yo creo que una corriente de jóvenes que están ahí buscando una voz que no se la dieron y que yo creo que ahí sí RTBC pudo haber tenido, desperdició una oportunidad, no solamente por la oportunidad política, sino por la oportunidad de negocio. Por ejemplo, no sé, hace poco yo vi a los pelados de Diamante Eléctrico diamante eléctrico, sí. que son buenísimos, marica, esos manes a mí me parecen musicalmente riquísimos, pero pues ellos decían que a duras penas llegaban a final de mes, y que están jodidos, marica, y pues a mí me dolió mucho porque esos Y pelados tocan una música buenísima. vivir de la música, vivir del arte es una empresa ingrata. En Eso sí, Colombia, hi, entonces, en o en Colombia es Colombia. durísimo. Aún con lo que acabamos de decir, una cosa es tener la plataforma y la agenda, y los réditos que puede tener con todo el mérito que tiene para tener eso Karol G. Ujú, Y otra cosa es, por supuesto, el músico independiente. Y en eso ha fallado ujú, la industria, yo digo en general, porque, ujú, por ejemplo, hasta hace no mucho había una industria que alimentaba de una manera muy eficiente circuitos de festivales independientes, de conciertos. Ahora, digamos, ujú, como se le ha apostado de pronto un poco más a la gran industria, y en eso también, pues, los medios, tenemos que ser conscientes. Yo digo, porque, pues, soy parte también, ¿no? Qué ujú. bien, ¿no? Pues, mis funciones y mi vocación es otra en este momento, pero, pues, Te aplaudo, pero pues ese rol, pues, que sigamos. Claro, no va a ser el Estado el que asuma eso. Porque eso sí hay que Pero hay pues es que que en el caso colombiano, en realidad, la industria no lo va a hacer tampoco no, porque mientras no hayan audiencias, y yo no, creo que eso también hay, y para ser autocríticos de ambos lados, yo creo que las audiencias
somos muy, las audiencias colombianas preferimos al artista internacional en muchos casos, digamos, o, y tendemos a ignorar músicos maravillosos como por ejemplo Mm, Edson Belandia. ex y Edson hablando de Belandia es, política, sobre todo, ujú, eh, esto ya es en sí un acto político, ¿no? Ya el servirle a una sociedad a través del arte es un acto político. total. Eso puede ser objeto de un montón de reflexiones desde la forma en que el arte genera dispositivos de movilidad social, de identidad cultural, de Ujú, construcción de un patrimonio que el Estado puede tener también el rol de salvaguarda, de promoción, de divulgación también. ujú, Y ya concretamente en acciones políticas, el arte, pues sí que, pues eso es un debate grande, pero cuando, ujú, cuando se puede comprometer, se compromete. Y se claro, vio con muchísima claridad en el contexto del paro nacional. El claro. paro en su momento, aún cuando no teníamos el gobierno que actualmente tenemos, lo cubrieron los medios públicos, tanto Radio Nacional como Radiónica, a los artistas que se estaban movilizando. Entonces, pues en ese Ujú, sentido, podemos, yo creo que reflexionar sobre ese papel que tiene, a pesar de los límites de su claro. acción, la industria musical frente a los desafíos de la sociedad colombiana. Y eso me parece muy bonito también. Eso es Ahí hay eso es un, algo que hay que reconocerlo en medio de nuestras tragedias. hay un debate transversal también y es cuando el arte se vuelve político en Colombia, porque por ejemplo, claro, ya hacer un trabajo cultural para la diversión, para el entretenimiento de la comunidad, digamos, ya es una labor social de por sí, pero cuando además se torna político, es aún más lleno de contenido y eso en Colombia pues genera roces. Y por ejemplo, yo me acuerdo muy claramente que en las épocas uribistas, eh, la farándula no hablaba de política, pero ni una palabra, porque sabían que se quedaban sin trabajo. Y estoy hablando de actores, estoy hablando de músicos, estoy hablando de comediantes, porque toda la hegemonía, los que pagaban, los que daban de comer, eran RCN y Caracol, básicamente. Y no fue sino hasta el paro nacional y hasta el estallido social que no empezaron a salir algunas voces por primera vez a manifestar solidaridad con el pueblo o a criticar pues, a los Sí. opresores, Y ¿cierto? con unas consecuencias que pienso yo también llaman a la autocrítica de nuevo, de muchos. O sea, Ujú, creo que uno como artista, uno piensa lo que le hacen en redes a Adriana Lucía, de mandarle mensajes amenazando de muerte a sus hijos, y de que ujú, otros sectores, si no estamos hablando de gente de derecha, que es lo más horrendo, que justifiquen eso, que la ajá, responsabilicen a ella de esas amenazas. Uno dice: "No, qué manera de hablar del asesinato de líderes sociales, que me voy a poner yo a hablar de las disidencias, exacto, de la corrupción", exacto, y qué sé yo. exacto. Entonces, si eso es tener una opinión, imagina ahora poner contenido político en tus canciones. Por Ex ejemplo, Alcolíricos. Alcolíricos tienen letras políticas y Alcolíricos han logrado todo lo que han logrado, yo creo que, pues, gracias a ellos. No sé si apoyo institucional o si, eh, no sé, no, yo creo que no han trascendido más allá del grupito de rap por eso, porque tienen contenido político, porque los tipos son buenísimos pero no hay más apoyo, no hay más consenso, no hay más, eh, no sé, oportunidad para ellos. Yo creo que pues porque también fungen ese rol. Mm, y Em, yo creo que tiene también que ver con los nichos también en los que emerges como una propuesta bueno, también. artística, pienso yo, ¿no? Claro, hacer música independiente y hacer géneros como el hip hop o como el metal, en un contexto como el colombiano, pues te puede llamar muchas veces a hablar de política, ¿no? Ujú, No es lo claro. mismo no es lo mismo hacer hard rock como el que hacía Van Halen. Claro, es que si vives en Los Ángeles, donde vivieran esos Ujú, manes, le cantas a un carro, sí, de la de que sé Panamá, que todo el mundo dice: "Ah, Panamá, el país", no, le está cantando es un carro de Indianápolis, creo, o de Daytona, una cosa así. ok. Claro, un grupo de metal de Medellín en el año 91,
le vas a cantar a un carro, le vas a cantar Pero, es a los pelados que acaban de asesinar en un bar. bueno, sí, es verdad. Pero la escena metalera en Medellín era fuerte Ah, pero en la por época de supuesto, y Quimosis. son el ejemplo por excelencia de esa alternativa, esa zozobra en la que vivía Medellín a finales de los 80, a principios de Ajá. los 90, El que punk y el son unas metal. banderas que luego va a retomar el hip hop. O sea, la Ujú, música salvó a generaciones de jóvenes de caer en las garras del narcotráfico, del sicariato, de los grupos ilegales. O sea, fue una oportunidad de, ujú. y no estamos hablando solamente de músicos, sino de toda la cultura que se formó alrededor, del que se volvió publicista, diseñador, fotógrafo, por Sí. construir una escena también alrededor de esos músicos que se habían formado. El pelado que Ujú, puso un bar, que se volvió periodista cultural, eso fue una posibilidad de escape por un lado, y eso es importante también, y eso yo creo que hay que señalarlo también. Muchas veces, cuando como una manera de escape también estás renunciando a hacer, deliberadamente contenidos de crítica social en un contexto como ese, es algo también legítimo. No, pues yo le quiero sí, cantar a la fiesta porque quiero que la gente piense en otra cosa, y también en un contexto como este es válido, ¿no? Hay que sí, es entender una también decisión muchas veces artística. cómo lo lúdico responde también a contextos. No todo lo lúdico es necesariamente igual, ¿no? Pero en contextos Ujú, como este, sí es claro que está respondiendo a unas realidades concretas. ujú. Sí, ¿y cómo lees tú, por ejemplo, y para seguir hablando de música, ha habido un poco Colombia, yo siento que desatendió y descuidó los ritmos folclóricos tan ricos que tenía? Por ejemplo, la cumbia. La cumbia ya no es un producto de consumo colombiano como, por ejemplo, lo hacen en Argentina, o lo hacen en México, o incluso en Perú, que hay una cumbia peruana. Han desaparecido varios géneros en Colombia, como que dejamos en desuso, pero que eran como tan buenos, tan sabrosos, Bueno, es que ¿no? depende también. Uno dice, de pronto hay que mirar, también, varias cosas, ¿no? Ajá. No hay que mirar el mainstream, por un lado. Sí, bueno, quizás ese es mi Eh, pecado. sí, no, y hay que pensar también que la música es histórica, en el sentido de que Okey. evoluciona en el tiempo y de que es capaz de transformarse. Hace años, en mi labor periodística, tenía yo la oportunidad de hablar con, los de Mitú. Mitú es un grupo, un Sí. ensamble que formaron un chico de Palenque con, un chico que era el percusionista en ese momento, el baterista de Bomba Estéreo. Ujú. Y una de las cosas que decía Okey. Franklin, el chico de Palenque, decía: "Yo en este ensamble, más orientado hacia, digamos, sonidos electrónicos, discotequeros, yo respeto, yo amo mi tradición palenquera, pero yo Ajá. siento que aquí tengo espacios de mayor libertad creativa, en el sentido de que puedo hacer otras cosas distintas sin renunciar a Claro. ese rol de percusionista y de lo que aprendí en mi comunidad". Entonces, pues, podemos llevar también esa reflexión hacia los ámbitos de cómo lo sonoro puede transformarse, ¿no? Ujú. Y ha pasado todo el tiempo. Recibieron en los años 70, la cumbia en el resto de Suramérica, le dieron otro contenido, le dieron otro carácter. No dejó de ser música de los sectores, populares, Populares. e inadvertidamente los colombianos la recibíamos de vuelta, porque es que eso es una cosa muy divertida. Durante mucho tiempo, en Colombia se despreció la cumbia peruana, la cumbia argentina, pero la escuchábamos. Porque Todavía, ¿no? escuchábamos Colegiala, escuchábamos Cariñito, escuchábamos El Cuartetazo. Lo que pasa es que pensábamos que eso era música colombiana, y no, era música, que escuchábamos un candombe, que es el Negro José. Pues no No, pues si sabíamos ahorita que eso eran covers, o sea, estábamos recibiendo la retribución. Ya, digamos, tanto la crítica como las nuevas generaciones, desde lo creativo, desde lo artístico, ya empezaron a tener una visión muy distinta, ya había una conexión con esos sonidos, con esas nuevas ujú. generaciones también de otros países, y pienso yo también que eso ha enriquecido mucho el sonido colombiano. Claro, Mm. el músico tiene el derecho de hacer lo que quiera, y si quieres hacer pop rock tradicional y te va muy bien, bienvenido sea.
pero Sí. también yo pienso que mucho de lo que se recibe por fuera es esa lo que tiene esa dosis, digamos, y esas incorporaciones de lo local y de lo folclórico, porque es lo que suena único, ¿no? Yo sí creo que verlo del concierto de Damas Gratis en Bogotá sí fue como una profanación a la, a la tierra de la cumbia. Claro, pero es que Qué la horror. cumbia villera tiene también ese valor agregado, de que es una cultura que por fuera de Argentina se ha cultivado alrededor del movimiento, barrista, Barrista. ¿no? Sí, 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 sí. Y claro, pero fíjate que uno no se da cuenta, y yo lo hablaba acá en mi casa, y me decían: ¿Quiénes son los de Damas Gratis?". Yo: "Pues los que tocan esta con los Cadillac, la de Padre Nuestro". "Ah, Ok, así o sea, que se habían conocen, escuchado pero o sea, ese, mucha gente ha escuchado Damas Gratis, pero no sabía que eso era Damas Gratis". pero por los fabulosos y una canción. Bueno, ese fenómeno de Pero los bueno, algo es barristas algo, algo es eh, algo. y de damas gratis es muy chistoso porque yo creo que eso pasa más por un tema identitario, primero, que por gusto musical. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, eh, porque ya hablando con vos y hablando con toda la gente que he podido hablar, bueno, con varios, y estando en el exilio, sí, cada vez me doy más cuenta cómo Colombia ha sido una locomotora cultural. En realidad, Colombia tiene una riqueza cultural inmensa que para mí, o a mi juicio, ha pasado o desapercibida o ignorada o despreciada, como que cuando nosotros crecemos adentro de Colombia no somos tan conscientes de ella, pero cuando salimos afuera, que eso me pasó a mí, empezamos exacto a ver cómo Colombia ha influenciado otros países. Y Completamente. es como, ya, Y la música, ajá, pues, en general, digamos, la industria cultural ha sido porque, pues, bueno, no solo hablamos de música, hablamos de la literatura, ajá, hablamos de las artes plásticas, que a veces ajá, y mira que sí. Uno a veces uno ve como esa imagen, sí, algunos la juzgan como estereotípica, otros identitaria. Esa imagen de un charro mexicano con su poncho y su sombrero recostado sobre un ajá. nopal tan emblemática y como ya convertida en un souvenir turístico, pues resulta que es una escultura de un colombiano, Rómulo Rosso, ¿Así? de una generación precisamente de artistas que fue deliberadamente excluida del canon del arte colombiano a mediados del siglo pasado, y que va a terminar haciendo su carrera en el sureste de México, creo que en En Mérida, México. que fue donde se quedó a vivir, Rómulo Rosso, pues Ajá. México por uno de muy, ejemplo de muchos, ¿no? es muy chistoso. Yo viví en Cartagena unos años y conocí, ay, a estos manes ay, ¿cómo es que se llamaban? El Caribe. Ay, bueno, eran unos locos que sonaban buenísimo, que ¿La Máquina del tocaban en Caribe? ¿Cuál Getsemaní. sería? Ay, que tocaban en Getsemaní muy seguido, el funk, el Caribe ¿Sería quién Funk. es? ¿La Máquina del Caribe? ¿Cuál sería? No, Caribe Funk, creo que se llamaban. Ah, okey, sí, sí. Bueno, el tema era muy, siempre era muy chistoso y como que Colombia no terminaba de presentar la oportunidad completa. Entonces ellos eran cartageneros, pero se habían vuelto famosos en Barranquilla, entonces, y ahí fue que la gente en Cartagena les puso cuidado, ¿no? Era muy chistoso. Y los artistas de Ah, sí, Barranquilla se mira, tienen que ir a Bogotá para que les puedan cuidar en Barranquilla. Y los de cuando Bogotá terminan yéndose para México, cuando Totó la Momposina se vuelve una estrella en Colombia. en Pues Bélgica. ella se tiene que ir para Londres a que la Exacto. produzca Peter Gabriel. Y ahí es cuando, La ¡uy! produjo La Peter la Gabriel. colombiana que la produjo, claro. Y entonces ella sale La Candela Viva en el año 93 y, se convierte en esa revolución dentro de la música en Colombia, porque tanto para los folcloristas como para la Ujú, música popular, es que dentro de los ingenieros de ese ensamble que se monta allá en Londres, en Real World, en el estudio de Peter Gabriel, y un muchacho que trabaja como ingeniero en esa grabación queda enamorado, no, yo me tengo que ir a Colombia a descubrir esto con esto. okey, Ese tipo es Richard Blair. okey. Richard Es Blair se hace amigo en Bogotá de un tal Iván Benavides y de un tal Teto Campo, los 3 comparten el mismo apartamento, y y y se cambia todo, porque ahí nace Side Stepper, ahí ujú, nace Richard Blake, viene a producir a La Derecha y a Terciopelados,
mientras Iván Benavides está produciendo La Tierra del Olvido. Entonces, eso, okey. Sí, ahí empezó a andar buena parte de todo, sin desconocer que había unos procesos precedentes, puesto, pero ahí ujú, ese es como el parteaguas, pero mira cómo es la vida. O sea, sí, no sé, Totó la Momposina no era, por supuesto, una desconocida, pero esa marca de cuando la gente ya dice: claro, "Totó la Momposina", es porque esta mujer se tiene que ir a Londres a que la produzca Peter Gabriel. Sí, sí, no, pues, si a una leyenda del rock le gusta la cumbia, pues a nosotros también tiene que claro. gustar, ¿no? Era como fue, Yo me acuerdo que como esa la noticia llegaba era más, por el orgullo patrio, ¿no? No por la música, sino colombiana llena estadio en Bélgica, colombiana eso. llena estadio. Entonces, ahí era que uno decía: "Venga, ahora sí vale la pena". Y eso sí es una pena. Eso era una pena porque, por Claro. ejemplo, a mí me encanta la música electrónica y vos vas a cualquier rumba de música electrónica y hay Petrona, Totó la Momposina, están todas las voces de la sabana caribeña, eh, y hasta esos niveles la música colombiana ha influenciado. Claro, pero es que acá, hace unos 10 años vino Adrian Sherwood, vino a Bogotá. Adrian Sherwood fue, productor de Nine Inch Nails y de Depeche Mode. ¿Y a Ajá. quién vino a grabar Adrian Sherwood? A los Gaiteros de San Jacinto. Porque Ah, para ellos qué ese es belleza. el rock de acá, para esa gente. Eh, Claro. No, y sobre todo, pues, que es algo que solo se escucha ahí, marica, es tan auténtico, es tan genuino, es tan cargado de todo lo que representa Colombia, que calienta mucho el espíritu. Eso yo lo he venido descubriendo y yo creo que en Colombia no valoramos lo suficiente esa riqueza cultural y sobre todo que como que ha sido sepultado por toda la narcocultura y por mal que bien Karol G y los reggaetoneros y los cantantes de música popular, que eso a mí me tiene Pero fíjate que completamente absorto. son también expresiones que tienen un potencial tremendo, pienso yo. Sería de pronto otra cosa si esas escenas, pues, le apostaran, muchas veces lo han hecho, a contenidos, a diversificar los contenidos de sus canciones. No estamos diciendo que politicen o que los conciertos No, pidan votar por X o Y candidato, pero, pues, música que y se ha hecho, ¿cómo es que se llama este loco? El de Me vi lo del mercado. Tiene una canción tremenda reivindicando a la comunidad gay. Espérate, no, estamos búscalo, conectados a búscalo. internet, Me vino del mercado, venga, a ver. ¿cómo se llama? Jimmy Gutiérrez, es una canción de hace más de 10 años. Y claro, pues yo digo también, es una cosa podrá ser por un lado, se podrán analizar como ejercicios de apropiación de culturas de sectores subordinados o qué sé yo, o resignificaciones. Bueno, los términos Ujú. ya nos pondremos a discutir cuáles son. Es que es muy, a mí, como fenómeno cultural, a mí me parece fascinante, porque estamos hablando que hoy en las discotecas los pelados escuchan guascarrelera. Exacto, yo estoy Y absorto con eso eso. es música que hace 30 años en Bogotá solo sonaba en AM, que uno conocía esas canciones Yo porque sé. porque las ponía el conductor del bus, cuando en los buses dejaban poner radio, ¿no? Y que ahora que ahora sí sea música popular en el sentido etimológico, o sea, que sea la música que Ujú. le gusta a todo el mundo y no solo en unas comunidades, socioeconómicas Ah, específicas. A mí me parece ok. increíble, y ahora como llegó la influencia también de la música de banda mexicana, si Ajá. estudiaste tuba, ahora tienes trabajo todos los berracos fines de semana. Para, A mí me parece para los, buenísimo. para los Sí, cinco sí, tuberos en imagínate que Colombia, marica. al que le dijeron: "Usted se va a morir de hambre por estudiar tuba y se va a Se arruinar comprando equivocaron. ese instrumento tan caro", pues, parce, ahora tienes trabajo todos los fines de semana. Habrán 5 en toda Colombia. Oiga, pues eso me tiene absorto, eso ha sido un cambio increíble, pero bueno, ahí voy a entrar a un poco con mi comentario impopular contra la música popular, y es que es un producto muy de producción en línea. Eh, sí, Como toda la música, como toda la ojalá música pop. diversifiquen. Sí, por eso, pues es que, pero
Bueno, quizás estoy pecando de snob, pero es que yo veo que ahorita en Colombia hay un gran boom, sobre todo en la música alternativa. Por ejemplo, a mí me parece fascinante que Messier Periné hace música francesa con swing, con algo de colombiano. Luego está Bestiario que hace punk folclórico medieval. Luego está Diamante Eléctrico que hace un funk que no sé, pudo haber salido de Chicago o de cualquier otro lugar del mundo. Lo que voy es que Colombia ahorita parece, en términos musicales, parece que no le faltará nada. Hay electrónica, hay metal, hay funk francés, hay folk, country, de todo. Y yo la verdad estoy asombrado con la juventud colombiana, que yo creo que también ha sido como una cierta catarsis ante la falta de oportunidades que ofrece el país. Yo creo que genera como ese nuevo tipo de manifestaciones. Y eso me tiene a mí un poquito agobiado. Y digamos que este podcast también es para eso. Yo quiero buscar ese tipo de artistas que tampoco le han ido a preguntar como, bueno, usted también tiene una opinión porque también es ciudadano. Canta, pero pues, pues también tiene una opinión. Creo que no ha habido eso, no ha habido ese reconocimiento hacia esos artistas Bueno, más allá de en pasarlos general por es el un radio de vez en ejercicio que yo cuando. digo muchos lo han terminado haciendo por su cuenta. Y no es algo, se visibilizó con más fuerza en el paro, pero Ajá, no es algo que empezó en 2020, sino que venía desde, por lo menos cuando yo le empecé a hacer el seguimiento, es algo que empezó con los paros en el gobierno de Santos, con los movimientos de ajá, las dignidades, el paro agrario, la MANE. Ya ok, había un movimiento muy fuerte de músicos mucho más jóvenes en su momento, que se educaron también en ese sentido, ¿no? De la movilización y un poco también ujú. del despertar que permitió un poco la situación política, ¿no? Porque en el gobierno Uribe, es que a veces se nos olvida que eso no podía hacerse. Y No, es que no se no podía. solamente por echarle la culpa a Uribe, es que había una situación política donde ser joven era muy difícil, hace Claro. 25 años, hace 20, 25 años. Lo que pasa es que uno en Sí. Bogotá no lo notaba. Y uno como, pues, por mi caso, un estudiante de universidad privada en Bogotá, pues y los medios tampoco hablaban de eso, pues. No, pues es que te voy a Ser metalero en Valledupar o en Santa Marta, los mataban. total. Tener dreads en el Urabá, ser barrista y coger un bus y atravesar el Magdalena Medio, en cualquier momento te bajaban y se sabía que alguno de esos muchachos de ese bus no volvía. Claro. No, bueno, paréntesis, porque pues seguramente no has escuchado las 25 horas de podcast que he hecho. Ya varias veces lo he mencionado y pues yo fui exiliado porque a mí me amenazaron, marica, por bocón. Porque yo tenía un grupo de movilización estudiantil contra el TLC por ahí en el 2006. Entonces, Imagínate, pues imagínate, nada imagínate, más y nada menos que me puse a mariquear con el negocio que estaban buscando en ese momento, que era el TLC. imagínate. Y bueno, sí, yo estuve en Bogotá y a mí, por bogotano y por estudiante de universidad privada, me dieron el tratamiento suave, que fue llamada con amenaza, llamada anónima, que yo creo que ese era el tratamiento premium, el tratamiento light. Ese era el tratamiento. Se nos olvida el país que tenía. O nunca nos Sí, enteramos también, que mucha eso es gente. verdad. O sea, uno a Ujú, mucha gente no puede pedirle que no recuerde lo que no supo que pasó también, por muchas razones, porque claro. no era fácil tampoco. No había Ujú, los medios tampoco como tampoco. para que Y nos además que enteráramos a veces de esas cosas. Y además que Colombia, yo creo que en muchos casos, como método de alivio, prefiere el olvido. Claro, y hay una cosa también que tiene esa época, y eso es importante, hablando de mi vocación los últimos años. No hay acceso, como pensaríamos, a los registros, a los documentos de esa época. O sea, no es fácil ¿De cuál buscar un época? noticiero de hace 20 años, no es fácil buscar un Ah, del noticiero. Un emergente 2006 a no dos mil existía, diez. no existía, se subían muy pocas cosas a YouTube, Ajá, no había la manera como tenemos ahora de subir videos a redes sociales o de grabar uno la información ajá, por sus propios medios. Hay un tema tecnológico complicado y es el tránsito de los formatos analógicos a los digitales y ha ajá, hecho que muchos archivos de la época se pierdan o bien ajá, o se desconozca su paradero o sencillamente han desaparecido. O sea, no es que ni siquiera deliberadamente se haya ocultado esa información, aunque seguramente también hay muchas cosas
que deliberadamente se hayan querido desaparecer. Hoy día, te lo digo como historiador que he estado en Ajá. proyectos que involucran ese ejercicio. Es más fácil hoy conseguir discursos de Alfonso López Pumarejo de hace 80 años que de Uribe de hace 20. Es como ¡Ah! imposible. Prendías el televisor te metían a ese man por los ojos, Ujú. por ese mismo Por motivo. po Y pasa bien. en todos los ámbitos de la cultura. Ahorita que estamos hablando de música, también una serie que estuvimos haciendo, Nación Rebelde, es más Ajá. fácil conseguir videos de los Yetis de los años 60 que de 1280 almas de hace 20. No jodas. Bueno, porque yo tenía esa impresión, bueno, digamos, yo no soy historiador, pero más o menos me acuerdo de lo que pasaba en los 2000. Mi tesis fue sobre la construcción del imaginario uribista desde los medios. Y yo por ahí, como que me acuerdo, y yo digo, ve, yo me acuerdo que Uribe dijo tal cosa en tal discurso y lo voy a buscar, y no, en serio que no la doy. Pero yo Exacto. creí que Yo era por porque, ahí, escarbando mucho, encontré algo que siempre me impactó mucho ver eso en televisión, por ujú, ejemplo. Y afortunadamente lo encontré en YouTube, pixeladísimo, eso sí. Una ajá, pedrea en la Universidad Pedagógica. Eh, Se entró el ESMAD, eso fue una cosa espantosa. Lograron detener algunos, digamos, participantes, no vamos a juzgar aquí, participantes pues de la pedrea, y el tema es que los han puesto en fila esposados a desfilar delante del presidente de la República. O sea, Uribe en persona, o sea, como un, como un, como esos déspotas de la Biblia, ¿no? Como un ujú, sátrapa de la antigüedad así sentado en su trono, recibiendo a los detenidos así desfilando esposados. Yo me acuerdo, me impactó mucho ver eso. Y hace ajá. poco me acordaba, y yo tengo que buscar esta vaina en YouTube, porque yo no puedo creer que esto de verdad pasó. Jodas. Yo estuve, a mí me pasó hace poquito ¿vos te acuerdas que José Obdulio cuando llegó Uribe, él le mandó un manual, un glosario, vocabulario, cuando él hizo el cambio entre conflicto Y a claro, amenaza los sofismas terrorista? del terrorismo en Colombia se llama el libro. Exacto. Los sofismas, hay un libro, pero bueno, yo me acuerdo que eso salió en medios y yo quería buscar la noticia, yo quería buscar cómo lo habían cubierto ese tema. Ni idea, no lo No, mira, encontré yo por creo ningún que lado. yo creo que hay que hacer en algún momento ese documental y recuperar esos testimonios, porque es que la presencia de Uribe no era algo que se limitara a las noticias políticas. O sea, por ejemplo, Ajá. por decir 2 ejemplos que recuerdo muy, los digo porque los recuerdo mucho. El día que se retiró del fútbol el Pibe, pusieron a Uribe a que hablara en el noticiero. Ok. El día que se mató Khaled Morales, pusieron a Uribe a que die a que se pronunciara sobre eso. O Ajá. sea, ese era el grado de penetración que tenía la imagen de Uribe en Sí, los sí, sí, grupos, sí, sí, y impresionante. sobre todo Yo que lo yo en banalizaban mucho. Claro, de pronto uno piensa que eso no ocurría en el pasado, porque, pues, obviamente yo estaba en la universidad en esa en esa época, Ajá, pues, uno más pequeño, uno no tiene de pronto el criterio ni el interés de mirar esas cosas, pero ahora es metiendo, por ejemplo, la cabeza en los archivos, me he dado cuenta, por ejemplo, que el gobierno Gaviria tuvo también, manifestaciones así, ahorita metiéndose a archivos de noticieros que nos ha tocado investigar esos documentos. ajá, Eran unas cosas increíbles, de cómo, por ejemplo, pusieron un teléfono satelital en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño para que Gaviria llamara a la casa al Tino, o le preguntaban antes de los partidos de la selección, el noticiero llamaba a Gaviria al aire a preguntarle por su pronóstico. Y ajá. y un día acertó, entonces al día siguiente había que llamarlo a felicitarlo. Y el nivel de banalización es Claro, difícil, claro, y y otro, no voy a decir nombres del noticiero, porque todo es del mismo noticiero, además, de poner a comentar el reinado, y ese está en YouTube, te lo voy a mandar, y, ajá, para que lo compartas luego. Poner a comentar el reinado, o a comentar el reinado, a comentar, la belleza de las candidatas en Cartagena, Alfonso López Miquelsen. okey, cuando El eso se vene podía hacer. Claro, el venerable anciano mirando hacia una pantalla. Sí, esa niña de Santander tiene piernas muy bonitas. Sí, esa niña de Arauca me recuerda los atardeceres en el llano. Eso eran los 90. Eso Esa era normal, banalización y esa ese, ah, eh,
ese uso también, sí, esa banalización de los La políticos. banalización del poder, Ah, la o sea, banalización del poder. yo no me imagino poner, ni siquiera la televisión pública, eh, poner a Petro a que pronostique el partido de la selección. Eso no se le ocurriría a ningún medio de No, no, comunicación no, hoy no, no, día. no. Exacto, no, no, no. Mm. Yo tengo la impresión de que Colombia no se ha tomado el tiempo de digerir o de analizar bien al uribismo, pues porque todavía no ha terminado, que ya falta poquito, esperemos. Em, yo creo que Colombia no se ha tomado el tiempo de autoanalizarse de la influencia que tuvo el uribismo y de ver al uribismo desde desde una posición no sometida o al menos no temerosa del uribismo. ¿Qué piensas tú de eso? Es que es complicado, ¿no? Obviamente, hay un uribismo militante, o hay un petrismo militante, o yo creo que los sectores políticos en un contexto de crisis de partidos, como crisis de todas las instituciones y de todas las colectividades, Ujú, tal vez los movimientos políticos que gústele o no a la gente, son los que tienen lo que más podríamos llamar una disciplina de partido y sobre todo enfocados dentro de el modelo tradicional del siglo XX de los partidos de masas, ajá, si bien no sean necesariamente masivos. Eso les permite, pienso yo, ser ante el grueso de la ciudadanía opciones políticas que puede considerar la gente, ¿no? Que puede decir, sí, bueno, hombre, yo, pero, qué gente tan fastidiosa, pero me interesa lo que están diciendo en este momento. Coyunturalmente los apoyamos o no los apoyamos. Yo conozco gente que votó 2 veces por Uribe y que ahorita quieren votar por Iván Cepeda. O gente que votó no en el plebiscito en 2016 y que en 2022 votaron por Petro. ok. Bueno, y no, y te lo entiendo esa parte y es completamente válido. No, yo veo al uribismo como algo más que un movimiento político. El uribismo fue casi una hegemonía cultural, pues Eso sí, eso, sin duda. completamente. Entonces, yo creo que Colombia no se ha tomado el tiempo de reanalizar el periodo uribista yéndose del marco mental uribista. Es decir, el uribismo llegó a las universidades y el uribismo Mm. llegó a los clubes y el uribismo llegó a los cócteles y el uribismo llegó a Hubo una todo lado. arremetida en diferentes niveles, desde la publicidad, es decir, desde el sector empresarial. De, de, Ujú, de, de pronto es que no era el comercial de pronto, eh, diciéndote Uribe papacito, pero sí ajá. se construyó todo ese lenguaje alrededor de estamos en un país maravilloso, ser patriota es cool, llegó todo el fenómeno de la manilla tricolor, luego vimos que las manillas quienes las vendían, Y las algunas de campañas ellas, de y Procolombia, las que eran y las fuertísimas. campañas, la publicidad con el aviso en letra menuda. Yo me acuerdo mucho, el primer 20 de julio del del Uribato, o sea, en Ajá. 2023. El Tiempo, yo creo que la gente puede ir a la Biblioteca Nacional a agarrar la edición del Tiempo, mirar la publicidad, eh, ¿2003 sí, o dos mil listado, ¿por veintitrés qué Dijiste sentirnos 2000. orgullosos de ser colombianos? Una publicidad de Águila. Porque tenemos el Ajá. segundo himno más bonito, porque la feria de Cali es sabrosísima, porque las flores, porque enamórese de nuestras mujeres, porque tenemos un presidente con pantalones, y así, Sí, tal sí, cual. O sea, vendían. puedo Uribe era un puedo producto jurar de que estoy venta. citando literal el Ujú, anuncio. Entonces, pues, toda esa construcción, digamos, de aquí todo está bien, aquí todo mejoró, pues, fue fundamental en construir lo que tal vez podríamos llamar un uribismo sociológico, en la que yo creo que mucha gente, sin estar metida en política, podríamos decir que pensó como pensaba el régimen. claro, es que la Es algo construcción. que se diluyó con el tiempo, pienso yo. Y yo digo, mucha gente, y conocidos que en esa época en Facebook, se expresaban en ese sentido, y que luego por WhatsApp le mandaban a uno, digo, pues, no me gusta, pero pues, fue un Ujú. fenómeno también en su momento, le mandaban a uno el estreno de Matarife por WhatsApp. Esa misma ¿Ah, gente sí? que hablaban como uribistas, 10 años antes,
por redes sociales. Ahorita vamos para allá, para el cambio, porque yo sí creo que ha habido un cambio, pero para cerrar este tema, yo me acuerdo que había uno que yo no me lo aguantaba en esa época, yo ya tenía pues una conciencia crítica y era cuando nos decían que Colombia era el segundo país más feliz del mundo. Y eso salía muy a menudo y yo me acuerdo que iba siempre por las líneas de prestigiosa universidad en Escandinavia. Era No, como pero es que para sí. no ponerlo claro en ningún lado. Y yo me acuerdo que yo nunca leía las universidades y eso también lo estuve buscando en, en Google y ya no se ve, ya no se encuentra el archivo de esas noticias Sí, del toca segundo meterse a país. las bibliotecas y bueno, ese es otro tema también, los archivos de Ajá, prensa y los archivos web, o sea, uno piensa, la digitalización, masificó de maneras, increíbles el acceso al conocimiento, pero ajá, ¿dónde están los archivos de eso que uno vio? ¿Dónde están esos grupos de Facebook que alguna vez uno vio como medidores, muy valiosos en el sentido de documentar cómo ja, se movía cómo se formaba opinión pública hace, 15 años, o un poquito, sí, en el contexto de las movilizaciones, contra las FARC de 2008. Esos sí, archivos es una pena, porque nos habla cómo se creó un lenguaje beligerante, una estigmatización del disenso espantosa. Es ajá. que se nos olvida, o sea, la gente que Y pedía matizar el tema, claro, pues obvio, ¿cómo no nos vamos a movilizar contra el secuestro o contra el terrorismo? exacto, Por supuesto que sí, pero espérate, ojo con el lenguaje, no sé qué, sacaban listas negras, sacaban dizque el organigrama de las FARC y ahí está, y ahí ponían al Cajar o a Noticias Uno, se nos ajá, olvida, y no solo se nos olvidan, esos lenguajes, sino los personajes que se usaron en su momento, como esos ajá. que no son Miguel Polo Polo, eran No, personajes que cayeron también, no sé por qué. Eso habrá que analizarlo también, alguna tesis que nos ayude, un conjunto amplio de tesis, porque esos personajes terminaron cayendo en la intrascendencia que cayeron, a diferencia de los influencers de la generación que vino luego. pues es que era una época que manejaba diferentes códigos donde incluso ese tipo de políticos de la ultraderecha en esa época que además gozaban por el velo de la peluchización de los medios. Eso, que hay, que qué desayunó hoy, doctor, que qué piensa de la reina. Porque, Exacto, era una época también, eso hay que decirlo, era una época en que el político profesional asumía otro rol muy distinto a cómo podemos asumir la política hoy día, sobre todo desde el lenguaje de las redes sociales. Todavía se conservaba ujú, esa idea del político que mantenía las formas, el propio Uribe, aun cuando claro, nos resulte con su cara de sorprendente. pajecito, Ya, claro. ese Uribe confrontacional, casi sociópata, porque pucha, hay que decirlo, es un Uribe que se exteriorizó, a partir de cuando abre su cuenta en Twitter y cuando termina la presidencia. Ajá, ajá. Por supuesto que tenía unas salidas espantosas, por supuesto que sí, pero todavía estaba ese rol de que lo podemos comparar, por ejemplo, con Duque. O sea, el político que hacía cagadas, pero que tenía cierto o se ponía ciertos límites en cierto tipo de decisiones por, por miedo a su ima al a su al mantenimiento de su imagen, Ujú. o a ser criticado por los medios o por el establecimiento. De No, pues es que él siempre logró llenar ese perfil de pajecito de capilla, pero con la enjundia del nieto favorito de la abuela, que le permitía hablar con esa altanería. Pero ven, para volver un poquito a mi tesis y a ir reuniendo un poco lo que me has venido diciendo de la dificultad de encontrar archivo de la época, de cómo el tema y la memoria ha cambiado y cómo tendemos a olvidar muy rápido. Entonces sí es verdad que Colombia no ha podido digerir el uribismo desde una perspectiva histórica crítica, salida de lo que era
el marco mental de esa época. ¿Sí me hago entender? Es decir, lo Sí, que quedó registrado fue la mierda que nos metieron por los ojos y se recuerda distorsionadamente. Además, mm, Colombia no ha tenido la oportunidad o no ha, pues, no ha tenido el tiempo, la oportunidad, la seguridad, o seguramente con la Comisión de la Verdad y todo esto, seguramente se dieron pasos muy grandes, pero no hemos podido definir al uribismo y ponerlo históricamente con una mirada rigurosa, no temerosa y libremente crítica. sí, eso es cierto. Por supuesto que ya se ha investigado y hay trabajos académicos que se han encargado de estudiar diferentes temas alrededor del gobierno Uribe. Por ejemplo, Ajá, ¿cómo es que se llama? El de La Roche, de Fabio. ajá, Ahí es panelista en Noches de Opinión y no me acuerdo de Fabio López de la Roche, o el libro de Luz Margarita Cardona, que se llama además La culebra sigue viva, que es de esos términos que se usaban ahí en el contexto okey, de la lucha antisubversiva de la ajá, época. Pero pues yo digo la importancia de documentos y de divulgar esa memoria, divulgarla a diferentes ámbitos, desde la producción audiovisual, desde el trabajo periodístico que se hizo en su momento. Otro ejemplo extraordinario, el libro de Julián Martínez sobre el DAS, eh, desde brutal. lo que tenga para decirnos, ojalá de algún momento, un sistema de justicia transicional, un sistema de memoria histórica, de resarcirlos, de satisfacer los derechos de las víctimas que tuvo también ese régimen, así como se está buscando satisfacer los derechos de las víctimas de la violencia Ajá, de los grupos guerrilleros y paramilitares. sí, Entonces, yo creo que con esos esfuerzos se aportará mucho, sobre todo a recomponer ese pasado y a poderlo mirar de una manera mucho más crítica. La sociedad yo creo que está preparada para eso, porque sí, tenemos una generación distinta, tenemos una información que no teníamos hace 20 años sobre ese pasado. Y y yo digo que en medio también, y eso no hay que mirarlo necesariamente como algo malo, pero en medio de la manera cómo se ha dado la contienda política actualmente, pues, ahí sí que más dadas que nunca pueden estar las condiciones para abrir un debate ajá. sobre ese pasado, ¿no? Entonces, por Y ejemplo, perdóname, hace 19 años, los medios para el contexto de las elecciones de 2016 solo podían decir: "Se cayó este helicóptero donde iba Pedro Juan Moreno. El señor Jaime Gómez desapareció y no sabemos cómo ni qué ni ujú, por qué". Hoy y día solo ya quedaba sabemos. registrada la versión Sí. oficial. Hoy día ya sabemos que una funcionaria del aeropuerto La Herrera fue asesinada, por lo que solicitó investigar las causas de esa caída de ese helicóptero. Y hoy día sabemos también que el Estado desapareció y asesinó a Jaime Gómez, por ejemplo, en el contexto de Ujú, las elecciones. Hoy día tenemos acceso a una cosa que no, que simplemente nos preguntábamos por qué eso está, porque que recorría uno las calles de Bogotá o Medellín en esa época y veía grafitis donde la palabra Uribe estaba tachada. Desde sí, algunos años después sabemos que eso fue una directriz del DAS, por ejemplo. Entonces, mierda, sí, sí, y y todas hablamos esas hoy de cosas se culto van a la olvidando. personalidad, imagínate. Y increíble, mira que todo eso que vos me cuentas, yo ya lo sabía y se me había olvidado, marica. Claro, claro, es que sí, es que nos han pasado, a este país le han pasado Es tantas cosas increíble. y es una cosa Muchas tan de la cosas, inmediatez y pasa una cosa y luego otra que uno se le olvidan las vainas. Eso pasaba muchas hace 20 cosas. años. Y además que Mm, es difícil reconciliar como algún sentido de memoria, sobre todo cuando todos los días alguna figura mediática reescribe la historia. Todos ah, los días. no se nos Si no olvida. es, por ejemplo, Joachim Ackerman diciendo que nunca se había visto tal barbarie política en Colombia. Que es como, ¿qué? Pero, ¿cómo puede un No, investigador? una frase O, me anticipo, así como los Simpson, voy a predecir el futuro. dale. Dentro de 6 meses va a decir algún periodista: "Estas son las elecciones
más polarizadas y el que han visto los siglos. El país está profundamente dividido. Ajá. Sí, seguro, Mm, seguro. Pero bueno, esos son los más oportunistas, pero a mí los más peligrosos, porque bueno, esos son lugares comunes que ya como que en Colombia en cualquier día es más polarizado que el anterior. Pero, por ejemplo, la Cabal la semana pasada salió a decir que los falsos positivos eran un mito, un mito. Y es decir, estamos todavía bajo el influjo de una fuerza que cometió atrocidades documentadas históricamente en historia reciente, pero además esas mismas fuerzas reaccionarias siguen activas, ostentando poder y además distorsionando la historia y acomodando la historia con el beneplácito de los medios. sí, y eso es una reflexión también, yo creo que los expertos en medios, tendrán que obviamente hay voces críticas, pero pues hay que mirar cómo se influyen de alguna manera en los, sobre todo los medios grandes, los medios corporativos, o todos, ojalá todos, de, de, de caer en esa idea eh, de todas las voces, todas las opiniones. Ajá, Y no es que fueran mejores de pronto los medios de comunicación hace 30 años, pero no ajá, existía esa mirada. Una cosa que permitió, por decir una cosa, y de esos logros de nuestra Constitución, es que la educación sexual se volviera un objeto de política pública en el año 93. Es porque los medios se pusieron de parte de esa causa y dijeron, esto es importante para la sociedad. Y eso fue el precedente que hubo fue porque en una escuela rural en Cundinamarca, una profesora fue despedida de su colegio por eso, ella puso una tutela, el caso llegó a la Corte Constitucional exhortó al gobierno para esto. Los medios se pusieron de parte de la profesora y de parte de esa causa. Una causa una cosa que fue un incidente que ocurrió en una vereda en Venta Quemada se convirtió en un tema de interés nacional y que iba a tener consecuencias para todo el país. Una cosa de estas no puede pasar hoy día. Hoy día ponen a la víctima de esta persecución, ah, que afortunadamente fue protegida de la manera en que fue protegida por el Estado, la ponen a confrontar con con el representante a la Cámara del partido confesional a crucificar a esta mujer y a ¿por qué estamos, sí, por qué estamos hoy debatiendo si las terapias de conversión son buenas o malas? ¿Y por qué ponemos a un lado de la la balanza historia unos y al otros revés. a decir que es lícito que torturen jóvenes o amplificar las mentiras que se dijeron por la estigmatización contra dos jóvenes que en un parque en Fontibón que estaban cogidos de la mano hace unos años? Ajá, ajá, Eso hace 30 años no pasaba, y te lo juro. Y podemos mirar la prensa, podemos sí, mirar los pocos espacios que tuvo expresión la opinión pública, que seguramente sí había voces estigmatizantes, pero es que también hay la responsabilidad social, también está, y no estoy siendo arbitrario, y no estoy siendo dictatorial, esto pasa en los países que enaltecemos como modelos de la democracia liberal. Que hay voces que son contrarias a la democracia y esas voces no le damos voz, punto. Lo ajá. pasa en Alemania, por decir, por decir un caso, ¿no? Pero aquí eso es comunismo, aquí eso es las cartillas, ¿no? ¿Vos sos zurdo? Depende de escritura, sí. Pues No, porque me probablemente invité a la bodega. quien me escuche probablemente lo concluirá. No milito en en ninguna colectividad, Ajá. pero pues sí puedo considerar, puedo considerar Eh, mis Está ideas, haciéndole el quite que al muchas de mis compromiso. ideas políticas muy probablemente coquetearán con la socialdemocracia, por lo menos. Sí, Sí, porque yo pues no creo que sé, todos a mis ver, invitados, de ¿cómo? todos mis invitados, vos sos El menos mamerto. el menos mamerto, el menos militante o al menos el que menos toma partido, digamos. Pero pues
sí, si uno lee entre líneas lo que vos analizas y lo que vos cuentas, siempre has tenido, por lo menos leyendo tu libro, como matizar el relato oficial. Ya eso de por sí es bastante subversivo, marica. Eso es Ah, no, sí, prácticamente ponerse uno la no es, boina. digamos, toda identidad es situacional, yo pienso, Ajá. incluyendo la política. Habrá cosas que me gustan del gobierno de Petro y habrá otras que no. Pero yo digo también a la hora de pensar qué alternativa puede ser a esas cosas que no me gustan, yo sí soy un convencido de que de ninguna manera tiene que ser opción una agenda como la que maneja el Centro Democrático, o una agenda Sí, que maneja Cámara. volver atrás no. Mm, Sin desconocer, porque eso también, yo creo que en democracia hay que reconocerlo. Hay personas, hay políticos decentes en el Centro Democrático, en la derecha, como Uy, en la no, izquierda, no, no, ni por el pues putas. Ahí decentes sí en el estamos en sentido, no desacuerdo digo, completamente. decentes en el sentido en el que se puede hacer un debate responsable y civilizado de las ideas, así no esté uno de acuerdo con ellas. Hay una cosa que yo, sin comulgar con muchas de sus ideas, yo he aprendido de ver en la actividad en el Congreso, de ver cómo recibían con abrazos, como mi maestro, los representantes a la Cámara del Centro Democrático a Germán Navastalero, o de Ajá, ver a una persona que yo digo que está en mis antípodas, que es Uzcategui, juntándose con Irán. Sandra Ramírez, porque entre los dos tenían que organizar una audiencia pública de víctimas. Pero a las malas. Pero pues lo hicieron. Y yo pues, yo voy a Ujú. estar para ahí, ¿no? Y como estar tú y yo haciendo este podcast. No, Entonces, sí, bueno, y no, y esa es una cosa que yo muchas veces le enseño a los chicos cuando hacemos o las visitas guiadas, ahorita el modelo Congreso. Es importante ajá, disentir, es importante construir, tener claro, programas estructurados que se diferencian de otras opciones políticas, pero hay momentos en los que esos antagonismos tienen que negociar puntos en común. Por eso atrás bueno, atrás en la mesa directiva, pero adelante los parlamentarios tienen un mural de Obregón que simboliza un poco eso. A veces nos ajá. olvida, ¿no? Unos cóndores y unos peces que van en direcciones opuestas, pero hay un punto en el que hay una partecita en el mural en el que se terminan encontrando los dos grupos. Deberían poner el de Débora Arango, el de los chulos comiéndose a la Ah, República. no, pues imagínate, sí, ese, bueno, hay uno, lo que pasa es que no lo analizamos así. Está el mural de los comuneros, donde aparece José Antonio Galán ahorcado, ¿no? Ok, Ese es una representación de cómo históricamente en este territorio el Estado acostumbra a desconocer los acuerdos que hace. tradición. Eso es una tradición Una del Estado tradición desde colombiano. la época de los palenques y desde, desde la OPE y desde tantas cosas. Total, y bueno, bien, yo para cerrar, yo también tengo muchas críticas para Petro y bueno, no vamos a entrar en eso porque pues de hecho ese tema ya está muy pasado de moda en este No, pues podcast. ya, No, pero desgraciadamente el gobierno de Petro se acabó en febrero, ¿no? Se acabó el día del Consejo de Ministros casi. yo soy más matizado, no quiero que se me salga aquí el petrista, pero yo creo que el tipo ha capeado su tempestad de 4 años de una forma muy digna, porque el Eso. tipo ha estado en una tormenta muy hueputa. No, en serio, yo nunca habría querido estar en los zapatos de Petro, pero bueno, para pasar del tema de Petro, y porque yo creo que en realidad el proyecto progresista tiene que trascender a Petro, pero una de las cosas que yo le agradezco al camarada Gustavo Francisco es que quizás sí propició, más allá del quiebre, perdón, más allá del quiebre político, más allá del quiebre electoral, pues que es evidente e histórico y no se lo quita absolutamente nadie porque tumbar al uribismo era una empresa prácticamente imposible para un solo hombre. Exacto. Si le dijeran a un observador hace 15 años
que Colombia iba a tener un presidente de izquierda. Ya, qué Nadie se lo va. imaginaba. Y que ese Nah, presidente además iba a ser Petro, menos se iban a imaginar menos, eso. Eso menos. era eso yo creo que no estaba en las cuentas de nadie. En las cuentas Hace de nadie 15 y años, menos o que hace un 10 incluso. personaje, una figura, porque el tipo apareció en el modelo caudillo, fue él fue el que reunió, el que creó sus propias bases, él fue el mismo que se puso allá. Pero bueno, de cara a las próximas elecciones, mucha gente tiende a analizar lo que va a ser pues, el comportamiento electoral, un poco bajo el mismo marco mental político y de la idiosincrasia que existía hasta el 2021. Pero yo creo que la llegada de Petro sí tuvo un impacto en la psiquis política, social y cultural del grueso de la población. ¿Vos lo crees así o estoy idealizando un poco mucho? Gústele a quien le guste, y si duélale a quien le duele, como se volvió el cliché. Ajá, Eh, eh, Petro sigue siendo una figura que despierta muchas pasiones entre sectores de la sociedad, ya sea porque se convirtió en un símbolo, ya sea porque le siguen teniendo fe o ya sea porque se reconoce su liderazgo. Si bien había condiciones dadas en medio de la situación política y social del país para que una opción política distinta a la que habíamos ensayado la última generación se considerara válida y la gente votara por ella, sí ayudó mucho la figura de Petro, el reconocimiento público de Petro. Habrá gente que diga: "Uy, en la vida le vuelvo a votar a este tipo seguramente", y eso es también lícito, pero también habrá que entender por qué hay razones por las que mucha gente sigue diciendo: "Bueno, si está Petro o sea, yo no creo que tan acertado sea cuando, Petro ha dicho varias veces que si estuviera a la reelección, yo arrasaría. No sé qué tan probable sea, pero que mucha ujú, gente, y mucha es mucha, votaría por él, ujú, y que mucha gente se va a decidir va a decidir su voto el próximo año según el guiño. ujú. Probablemente. Claro, eso habla también mucho de la personalización de la política colombiana, que no es un invento de Petro, que es algo que viene, por lo menos en la Sí. política colombiana, desde hace 50 años, herencia de nuestro presidencialismo de 140 años, de la Ujú, Constitución del 86, pero pues sí, también en el ejercicio de la política pesa mucho el aprovechamiento de esas coyunturas. Y yo creo que mucha gente también dentro de las banderas de un proyecto progresista dijo en 2022, como dirá en 2026, si lo que permite la viabilidad de este proyecto es este liderazgo, pues probablemente tengamos Petro para rato. Así en más de una ocasión en sus intervenciones uno diga: "Jueputa, cállate". Pero son intervenciones que siguen generando mucho fervor. Y bueno, pues también como ciudadanos tenemos derecho, ¿no? Porque, ¿qué necesidad, marica, tienes de hablar eh, de que la mujer bonita en el M19 consolaba a Ah, los heridos, sí, como las mujeres de Solás de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial casi? Y bueno, sí, 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 ya cruzaba entonces, bueno, algunas líneas, tengámoslo, ojalá incluso para sí, mí. lo vamos a tener para rato, pero ojalá sin esas salidas, sin esas pendejadas. Sí. No, y te entiendo, y Lo incluso para mí, que yo le he mm, defendido muchas indefendibles, incluso para mí ya cruzaba algunas líneas que eran infranqueables, pero reitero la pregunta, en el campo social, es decir, en el pueblo, en la mentalidad popular, ¿ha habido algún cambio que podamos decir, sobre todo en el aspecto de ese mesianismo o de esa fascinación con las élites o de esa obediencia a las élites o de ese desapego a la política? ¿Vos crees que la llegada de la izquierda en cabeza de Petro, pero la llegada de la izquierda o de un gobierno que al menos le habla como adultos a la población, que eso yo creo que sí, Petro con todo y sus gazapos retóricos y poéticos y anatómicos a veces, ¿vos crees que sí? Es decir, el electorado, no Petro, el electorado, la masa, ¿ha cambiado en algo por la llegada del gobierno progresista?
yo me equivoqué de pronto en una percepción que tenía yo de ver todo el fenómeno del estallido y toda esa democracia callejera que se construyó en su Ajá, momento. Un movimiento espontáneo, diverso, que ujú, se expresó de muchas maneras, muchas que puede uno tolerar, muchas que uno puede no tolerar, unas que uno apoya, unas que uno disiente, pero que nos hablaba de cómo esa diversidad de nuestra sociedad se manifestó políticamente en ese contexto del paro y que, insisto, que venía desde toda una década de movilizaciones periódicas que estaban dándose en el país. Yo pensaba, bueno, listo, en medio de todo esto están dadas las condiciones para que Petro sea presidente, pero tal vez a la primera desilusión a Petro también se le va a rebotar la gente. Bueno, no pasó. ¿Hasta qué punto? Bueno, no pasó por un letargo de la democracia callejera, o no pasó ajá, porque los movimientos sociales están conformes con, con este gobierno, por lo menos ujú, por la manera en que le ha hablado, por la manera en que se habrá hecho X o Y política. Pues el tiempo lo dirá, ¿no? Porque ujú. fenómenos como el estallido social no desaparecen de ninguna manera de un día para No, otro. y yo creo que ese estallido social sí abrió, o removió cosas que no habían sido removidas en muchísimo tiempo, y quizás nunca en Mm, nuestra historia. Yo creo que por primera vez, o al menos en mi memoria, se vio algo así como una confraternidad en torno al cuidado colectivo contra una fuerza tiránica que los sociólogos argentinos, pues, digamos, y los chilenos eh, le atribuyen ese sentido colectivo incipiente, o, pero que de alguna forma existe en los pueblos argentinos y chilenos, que fue producido por el agobio de las dictaduras. Yo creo que ese es el paro nacional y el estallido social marcaron por primera vez como esa confraternidad, esa solidaridad de vecino que en Colombia era tan rara, porque en Colombia llegan a matar al vecino y uno cierra las ventanas y no dicen nada. Pero ya con el paro nacional fue otro tema. Ya hubo yo creo que que se revolvieron algunas fibras, y eso sí pudo haber no solamente dado la plataforma electoral también a Petro, pero también generar un cambio ahí en ese chip. mm. eh, Y hay que decir una cosa, pues, hay cambios sutiles, tal vez. Claro, uno piensa lo que pasó en Medellín, pero yo lo digo desde una anécdota personal. A mí ¿Qué, una con lo cosa que del me llama Guti o mucho la atención, en Medellín de qué? lo de la manera en que la policía agredió a los manifestantes en la Hace manifestación 2 días. palestina de hace 2 días y que, los mismos gestores de convivencia, que es una figura que se creó además precisamente de negociación entre la administración local y los manifestantes, agrediendo a los manifestantes y al parecer, eh exhortados por funcionarios Ujú, a cometer esas agresiones, un concejal con un bate. Yo vi una cosa que me llamó mucho la atención, como pues yo trabajo al frente de la embajada de Estados Unidos, pues fui a 2 cuadras de la embajada a almorzar. Me encuentro ujú, yo en el restaurante a una agente del ESMAD, que ya no se llama así, fraternizando con una señora mayor con su banderita de Palestina amarrada y la señora explicándole, sí, es que ahora nos llamamos no sé cómo, explicándole ujú, pues las razones del cambio de nombre y que el cambio de nombre no solo significaba un cambio de nombre, sino un cambio también de la de manera mentalidad. en que se gestiona la protesta social. Entonces, pues Mm. si eso no es un cambio, entonces, ¿qué es un cambio? ¿No? Ah, no, bueno, Eso es sí. positivo también. Eso es positivo, yo lo quiero pensar también positivo en muchos niveles, porque buena parte de lo que motivó el estallido social en su momento es la crisis del contrato social, la Ajá. crisis de confianza entre el ciudadano de a pie y las instituciones que se supone lo representan y lo protegen. Eso no se ha resuelto Mm, y vamos a tener que sentarnos a resolverlo y a fortalecer o a reestructurar de las formas en que sea el contrato social, porque la última vez que se hizo fue, fue hace más de una generación en el 90. mm, Y no estoy diciendo ujú. que cambiemos la constitución o que le cambiemos el nombre al país,
Cada generación en la historia de Colombia lo hace, de una u Ujú, otra forma. Entonces, eso puede ser un gesto que de pronto no es estructural, pero una escena como esa que yo vi tiene que ser reflejo de un ejercicio mucho más amplio en ese restablecimiento de la confianza entre el ciudadano y las instituciones. El hecho de que hayamos tenido un gobierno de izquierda, yo creo que para la izquierda misma ha sido un aprendizaje en ese sentido de que la institucionalidad, obviamente, históricamente persiguió, estigmatizó a la izquierda, y es comprensible el distanciamiento histórico que hubo entre, personas de ese sector político y el propio Estado, pero que ahora que fueron el control del Estado, la ujú, oportunidad de reflexionar y de conocer también otras maneras en las que ese Estado también, también actúa, ¿no? Entonces, ujú, ver que hay una fuerza pública, que hay una cúpula de la fuerza pública, que independientemente de quién sea su comandante en jefe, se le respeta, ¿no? ujú, De ver eh, que hay hay límites y hay incapacidades logísticas, de presencia por parte del Estado que no necesariamente ocurren por desidia, sino por 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 otro tipo de carencias que no tienen que ver ni siquiera con la posición ideológica de quien estaba al frente del Estado, sino ujú, de que hay que ponerse de acuerdo en proyectos mucho más, de mucho más vuelo a la hora de cómo vamos a solucionar las crisis de orden público que no se ha resuelto, las ujú, necesidades de sectores desfavorecidos, de comunidades que se encuentran en las regiones periféricas que no dan votos, pero que ujú. son también parte del país y que el Estado debe atender. Entonces, esos aprendizajes, pienso yo, también hay que valorar. Hay muchos. Y por ejemplo, uno de las victorias que más remarcaba el profe Sanín era que ya no vemos fuerza pública asesinando o Mm, mutilando a la ciudadanía. claro, Y eso, tristemente, es algo que hay que celebrar en Colombia. pues. Irónico. Em, ¿Y vos sí crees que Petro pueda cambiar la mentalidad tan paramilitar que les habían metido en la cabeza las Fuerzas Armadas en estos 4 años? ¿Crees que Petro pueda alcanzar a cambiar eso? Bueno, y es que yo digo no necesariamente Petro. Una cosa es la generación de la educada en mentalidad de la Guerra Fría, de la doctrina contrainsurgente, De la Escuela de las Américas. que se retiraron ya y que hoy gobiernan la agenda de entidades como ACORE, a quienes a buena parte de la de una oficialidad actual que se formó ya en otra doctrina, que se formó ya que son hijos de la, la incorporación de, de las normas más recientes del derecho internacional humanitario, que son hijos de la Ujú, Constitución del 91 y no del estado de sitio. Entonces, pues, no es solamente algo que venga de una posición del actual gobierno, sino que hay dentro de la misma fuerza pública sectores que pueden estar alineados en esos cambios de mentalidad. ¿será? Porque es que se me O sea, hace difícil que existieran, hasta el gobierno de Duque, la única mentalidad que bueno, pero cabía. es que depende también del gobierno que los nombra. Yo cuestiono muchas cosas del gobierno de Santos. No era lo mismo ir a Mejía, por ejemplo, que era en ese momento el comandante, defendiendo el acuerdo de paz, Gurizati en televisión buscándole la lengua y el tipo a no dejarse, a uno de sus sucesores que fue, eh, ¿cómo era que se llamaba? Que fue Ajá, Zapateiro, ¿no? el Sí, ajúa. son son maneras radicalmente opuestas de 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 Yo no, ejercer no, la bueno, voz no, del no, estamento castrense. no puedo Y es creer, no, algo bueno, y es algo que viene también de la doctrina, pues, de la manera en que se construyó también la doctrina contrainsurgente de la Guerra Fría.
muchas de esas voces existieron en su momento, fueron silenciadas, otra cosa. Ujú. Ah, Pero y su en los influencia años no se ha 60, acabado. Alberto Ruiz Noboa, el mismo establecimiento civil le puso, lo etiquetó como golpista. ¿Cuál era el golpe que promovía Ruiz Noboa? De defender que la violencia en Colombia, y esa violencia insurgente inspirada en Cuba, eh, tenía unas causas sociales y Ah, económicas que había que enfrentar primero. Ese eso era es el ese pecado ese era decirlo el gol allá, ese bro. era ese era el golpismo de Ruiz Novoa, por el cual fue estigmatizado por Guillermo Sí, León Valencia. lo diría en un cóctel. Ya, eso ya. No, porque lo dijo, porque lo decía en la escuela militar, por eso lo sacaron. Claro. Que claro, No, es que por eso mismo digo, la por la eso mismo doctrina digo que Lleras es la doctrina Lleras en el Frente Nacional es la de decirles: "Nosotros les delegamos a ustedes el control de la seguridad para que no se metan en política". Tenía unas razones históricas y en el contexto de neutralizar la influencia de los militares durante la dictadura de Rojas Pinilla, pero luego se volvió en hagan lo que quieran, ¿no? Pero, pues, aparecieron voces críticas a ese y claro, por un miedo a otro Rojas Pinilla, se empezaron a estigmatizar muchas de esas pues, claro, había voces críticas de decir, eh, necesitamos impunidad, a voces críticas a necesitamos enfrentar esto de otras formas, no ajá. solamente desde el plomo. Ajá, que sí, es que hasta Duque y bueno, quizás hubo un pequeño lapso, una separación durante el gobierno de Santos, porque pues en esa época era más importante el proceso de paz, pero esas fuerzas militares siempre han estado inexorablemente conectadas con el verdadero poder. Y mucha gente dice que el verdadero poder en Colombia son los antiguos mandos militares de gente que no conocemos ni siquiera el nombre, yo creo. Pero no fue sino hasta la purga que vino a meter Petro en este gobierno y el cambio de discurso radical a donde no se le puede apuntar las armas al pueblo y una fuerza armada que defienda los derechos humanos, una fuerza armada que en realidad combata el narcotráfico, una fuerza pública, porque pues yo creo que todavía nos acordamos de los videos de policías cargando avionetas de cocaína. Es decir, las Fuerzas Armadas han hecho parte de las redes criminales desde hace un buen tiempo. Y yo creo que cambiar esa mentalidad, yo creo que esa ha sido una de las mejores jugadas políticas estratégicas que metió Petro, pero la duda que me queda es, ¿será que sí alcanza a cambiar la doctrina y en temas de doctrina, en la cabecita de los soldados, y ni siquiera de los mandos medios, sino, digo, de los mandos altos, sino Bueno, sobre todo hay del una cosa mando. que yo creo que también tenemos que pensar, y es que, claro, por no ser por razones constitucionales, no ser un actor deliberante desde el punto de vista político, pues el militar activo tal vez no se expresa, Ajá, pero pues es una fuerza pública que está integrada por colombianos, reflejando yo creo que las mismas diversidades que tiene, que podemos llegar a tener los civiles. Hay una cosa que, ajá, que a mí en su momento me sorprendió. Estamos hablando de muchas cosas que nos sorprendieron que quienes vivimos la época del Uribato. Yo pues llevo ajá, ya muchos años haciendo visitas guiadas al Capitolio. Era el segundo gobierno de Uribe, estamos hablando año 2008 más o menos. Un grupo no me acuerdo qué unidad pues de la fuerza pública era, pero eran pues unos agentes de la fuerza pública, pero que usaban uniforme civil. Entonces, pues los llevamos a conocer el recinto del Senado y un grupo de ellos, una cosa que me sorprendió muchísimo era ellos tomándose fotos en la curul de Petro. Sí, claro, yo comienzo, ajá. pues, en medio de los prejuicios que uno también tiene, sobre todo cuando uno es más pelado. Yo: "Uy, ojo que esa es la curul de Petro". "Sí, sí, pues, que acabo de ver el nombre", como enfatizando, sí, es que está mi ídolo. O cuando, pues, no era ¿Ah, no sí? son no son no son no son deliberantes. Sí, ¿cómo hay militares uribistas, hay militares petristas, ¿por qué no? O que Ok. van a simpatizar Y también en por esa decisiones época, políticas. De pronto hoy día estarán algunos decepcionados, o habrá algunos que se habrá que habrán,
que habrán tenido simpatía por ideas de derecha. Pues habría que mirar, ¿no? ¿Qué pasaría si se porque mucha gente piensa automáticamente, no, es que si se le da el voto a los militares van a votar por el uribismo. Necesariamente, ¿por qué? Mm. La fuerza Bueno, pública pues, es diversa pues, y es amplia. Lo mismo que uno dice, ¿no? Hay una oficialidad, hay una reserva, hay unos yo y lo digo, pues, sin ser experto, pues, en el tema. Y las discusiones también de impulsar este proyecto, sus últimos años ha sido parte de la agenda de derecha, sobre todo el Centro ajá, Democrático, pero es una cosa que hace más de 20 años propuso Lucho Garzón como candidato presidencial. Es algo que en los países que se ha implementado los últimos años acá en el barrio, es en Ecuador, ante el ajá, correísmo, ha sido en Bolivia, ajá. eh, Y pues si ahora está a la derecha. No sé. sí, pero votaban por Entonces, el correísmo o votaban por el MAS en Bolivia también, si okey. nos atenemos también a No, esa situación. raro. Mm, Pues, bueno, toca ver, pues, porque además Colombia siempre ha tenido un influjo y un adoctrinamiento muy a lo Narváez. Pero bueno, ojalá ese cambio social, yo no, creo que mire, es tan eh, necesario. los obviamente habrá uribistas y eso, pues, también es legítimo, ¿qué hacemos? Pero también son generaciones de integrantes de la fuerza pública formados en otros en otra mentalidad, Ujú, formados en cursos es que los de Acore no les tocó eso. O a mm. Zapateiro, tal vez ni siquiera tampoco le debió haber tocado eso, pero formados en cursos de derecho internacional humanitario, en cursos de Ah, bueno, no, no es perfecto, Zapateiro no seguro que no no. es perfecto, no es perfecto todo, seguramente, pero es otra manera también de entender, de entender el ejercicio de las funciones de la fuerza pública, que falta mucho, por supuesto, que faltará mucho, Sí. seguramente, sí. Y bueno, y también hay que ser, digamos, un poquito más precisos y justos en que hay una gran diferencia entre el ejército y la policía. Y la Policía Nacional, yo sí creo que ahí hay mucho más orangután no preparado que está ahí por el alcance que le da la policía para delinquir, porque muchos policías sí se meten a la policía porque saben que es un lugar estratégico para mantener su impunidad y para poder operar fácilmente en estructuras ilegales, pero yo creo que si Petro logra cambiar eso, ese es el gran germen del cambio en Colombia, porque nosotros crecimos en un país donde la fuerza pública no respeta la ley. Claro, Entonces, es importante y es urgente una total, reforma de la policía, de muchos aspectos, ¿no? Desde el entrenamiento, desde la capacitación, eh, desde su composición, pero una cosa tan integral no se va a resolver en 4 años. O sea, no. si un candidato en ese sentido para las próximas elecciones, yo creo que quiere decirle la verdad al país, lo que pasa es que en campaña los candidatos presidenciales no siempre dicen la verdad. Lo primero que va a tener que decir es, esto tiene que ser un proyecto que va a tomar fácil 10 años, Sí, ¿no? sí, Claro, sí, pero es sí. que es que también el tema de nuestro lenguaje y el tratamiento que las redes sociales y los medios le pueden dar a un discurso de esos. Un candidato X llega y dice: "Esto va a tomar 10 años", el titular, el clickbait es: "Se quiere quedar 10 años". Sí, 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 sí. Mm. Mm. No, es que para hablar Leí, de me acuerdo, medios Petro y dijo algo sobre... así como: "Este es un proyecto que tiene que durar una generación", o algo así. Se Sí. quiere quedar 30 años. Sí, sí, no, es que para hablar de medios aquí nos puede dar la noche, porque a mí Hemos hablado lo de que me todo parece aquí, ¿no? Hemos más hablado de de música, hemos todo, hablado de fuerza pública, hemos sí, hablado de estoy pensando en el nombre, se va a llamar Música, Uribismo y Tombos, o no sé, de Música, todito. Medios y Tombos. Sí, sí, pero bueno, no, para cerrar el tema de los medios, a mí es que se me hace demasiado irónico y paradójico que los mismos medios que nos vendían durante el Uribato a Colombia como el país más hermoso del mundo, que todo iba bien, que solo estábamos mejorando, que Colombia, el único riesgo es que te quieras quedar. Esos mismos medios hoy, bueno, en esa época, durante
mientras pasaba un genocidio, nos pintaban un país feliz. Mientras habían 7 millones de desplazados en Colombia, nos vendían un país en mejoras. Era absolutamente contrario a la realidad. Y yo también, bueno, no sé si sea tan contrario a la realidad hoy, pero hoy cuando hay un gobierno que está buscando la paz con esfuerzos enormes, aunque torpes, porque pues también hay que decirlo, ahora nos están vendiendo el contrario. Ahora sí es el acabose, ahora sí es la guerra, ahora sí la inseguridad, ahora sí están matando, ahora sí las masacres, ahora sí los líderes sociales, ahora sí Arauca, ahora sí Cauca. Mientras que en esa época eso no importaba y yo creo que ese balance, si pudiéramos hacer esa comparación, encontrando el archivo de los 2000 para compararlo con lo de los 2000, ahí es donde quedaría perfecta la hipocresía de los medios, de los Sí, y mismos es que medios. eso, yo digo, es un tema también de 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 cómo nuestro lenguaje político ha caído en esa idea de la grandilocuencia, del sensacionalismo, y hablo lenguaje político en el sentido amplio. Lenguaje de los Ajá, políticos en campaña, lenguaje de los funcionarios en redes sociales, muchos, o el lenguaje de los periodistas que mal que bien contribuyen a la formación de opinión pública. Todo es un ujú, fatalismo, todo es un catastrofismo y a partir de eso se construyen agendas, ¿no? O todo es ajá, sensacionalista, ¿no? sí, Las marchas de la oposición son las movilizaciones más importantes de la historia de Colombia. ajá, Sí. sí, O sea, hasta negando su propia historia. Como ajá, el uribismo que logró sacar tanta gente en 2008, ahora va a decir que 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 las movilizaciones contra Petro, que son una más, como que son un sí, primero de mayo cualquiera, ajá. son las más importantes en la historia de Colombia. Y aquí Sí, el país nada en coca. Obviamente, el narcotráfico es un problema tremendo y hay que mirar cómo se ajá, resuelve, de qué manera, a través de qué estrategia. Pero nada damos en coca, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde dónde dónde está? A ver si vendo, entonces, porque yo aquí no estoy nadando. ujú, O, sí, este es el peor gobierno de la historia de Colombia. Es decir, claro que el sistema de salud hay aciertos, hay desaciertos en en el esfuerzo por reformarlo, pero cómo vas a tener la irresponsabilidad y la boconería de comparar eso con el genocidio en Palestina? Que lo ujú. hace, está No, haciendo es que ahorita, sectores de ahorita los medios políticos y tienen sectores mucha más, periodísticos. ¿Cómo ahorita cómo los cómo medios tienen, ¿Cómo haces esa irresponsabilidad? Y seguramente en el contexto del paro o de la oposición al gobierno Duque, con todo y los desaciertos notorios y las cagadotas del gobierno Duque, seguramente también en el ejercicio de la oposición se incurrieron en 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 expresiones exageraciones o catastrofistas, imprecisiones. seguramente Sí, sí. terribles, que sabremos juzgar con el tiempo, pero, pues, es que de eso no se trata, entonces, de caer tampoco en ese mismo lenguaje. Y no se Ah, trata y no es el ejercicio, hipócrita de: "Es que hay que mantener las formas". No, hay que juzgar, por supuesto, hay que hacer control ciudadano, no, que pues es que en la medida de Colombia las está atrapada en la tiranía de las formas, marica. Exacto. Colombia vive atrapada en la tiranía de las formas hace muchos años, creo que siempre. Colombia no ha salido de la tiranía de las formas y sobre todo de las formas ajustadas a los gustos de las élites. Hace muchísimo, hace muchísimo. Yo creo que ese es uno de los problemas más transversales a toda la construcción de opinión en Colombia, porque en muchos casos el análisis gira en torno a las formas y las formas sabotean el debate sobre el fondo, en muchos casos y sobre todo en muchos círculos. Pero bueno, yo creo que ya nos estamos alargando mucho. Quiero cerrar con una pregunta que a mí me gusta preguntarle a los historiadores, y es que tú sabes que como que todas las generaciones han tenido la impresión o la sensación de que son la generación del fin del mundo, de que ahora sí se fue toda la mierda, que los de Vietnam creían que Vietnam era el final del mundo. Los de Irak creían que ese ya era la Tercera Guerra Mundial. Cuando las Torres Gemelas, yo dije, ahora el mundo se va a acabar.
Pero ahora sí tengo la impresión, mano, que todo se está yendo a la mierda. Pues mira, yo quise cerrar mi libro en medio de reflexiones sobre las incertidumbres de la Ajá, política, las incertidumbres del cambio climático, de sucesivas crisis que podemos afrontar como sociedad, a partir de la idea de que el pasado nos puede ofrecer lecciones, y lecciones de colapsos, de crisis, dificultades a la hora de convivir, muchas veces. Eh, Ese pasado nos puede hablar también de capacidades de restablecer la convivencia, de llegar a acuerdos, renacimientos. okey. Yo digo también, las sociedades, las civilizaciones pasan permanentemente por fines del mundo. Lo que pasa es que no Ajá, vivimos lo suficiente para atestiguarlos. okey, El mundo, por lo menos en esta parte del mundo, el mundo se acabó hace 500 o 400 años. El mundo colapsó. Había en esta parte del mundo, o sea, lo que hoy llamamos Colombia, ya cerca de 5 millones de habitantes hace 500 años. ajá, 100 años después solo quedaban 500.000. okey. Y, y, Y se y la, acabó el mundo, sí, es sí, se verdad. acabó Y el mundo. volvió a Se renacer. acabó el mundo y volvió a renacer. Me parece que nos ha olvidado Okey. ese renacimiento porque lo estudiamos poco y miramos muy poco a ese pasado, porque de pronto Y renació para no otros. miramos No donde renació estábamos, donde podemos mirar correctamente. Al inicio de esta conversación hablábamos de la cumbia, pues la cumbia nace en ese ajá, renacimiento. okey. Eh, Bueno, las ciudades colombianas, dentro de su diversidad cultural, de su diversidad poblacional, de sus procesos migratorios, su artesanado. O sea, la gente que nos antecedió nació y sin mirar, es que la conquista es un periodo lindo divino de convivencia, ¿no? Hombres y mujeres que en medio de un medio social y cultural absolutamente colapsado, renació. Y la arqueología nos ha enseñado que mucho antes se pasaron por contingencias ya tal vez no humanas, pero sí eh, ambientales, ¿no? Entonces, ujú, La Guajira no siempre fue un desierto, pero ahí logró vivir gente y logró adaptarse okey. a esa Me das transformación tan radical de ese. Lo que pasa es que fue hace mucho tiempo y no había ni escritura y ajá, nos hemos enterado es hace poco a través de la arqueología que eso pasó hace como 800 años, más o menos, ¿no? ajá, Entonces, el pasado nos da okey. lecciones e incluso cosas mucho menos trágicas comparativamente que hemos vivido, pero muy trágicas para lo que nos ha tocado. Nos ha nos ha nos ha enseñado también ese tipo de cosas. Bueno, te cuento que me mató esa reflexión de cierre. Me da esperanza, en realidad. Sí, claro, lo que hemos vivido es terrible como sociedad, por Está supuesto, muy pero pasado. al lado de lo que han pasado, de lo que pasaron siglos anteriores, esto no se compara, claro. Sería grosero decir esto no es nada, a la gente que sufrió, Ujú, sí, que sigue sufriendo, pero si algo nos enseña es, si hay momentos de crisis, si hay momentos de violencia, si hay momentos de dolor, también hay momentos de reflexión sobre esa crisis, sobre esa ujú, tristeza. okey, Hay un libro que me encanta, que sacó hace unos años la Universidad Externado de Margarita Garrido y Daniel Gutiérrez, grandes historiadores, que se llama Paz en la República. Y es un libro que habla de las guerras civiles del siglo XIX, pero no habla de las guerras civiles. Habla de lo que no solemos pensar cuando miramos ese pasado y desde la ujú, necesidad que tuvo la clase dirigente de sentarse a hacer la paz en ese contexto okey, y de cómo eventualmente les pudieron funcionar esas paces, ¿no? Entonces, okey. eso, Bueno, claro, hay que materializarlo y hay que resolver muchos errores y muchas desidias que en su momento se cometieron, pero ¿quién se iba a imaginar, ahorita que hablamos del Uribato, quién se iba a imaginar ujú, en ese momento que 10 años después las FARC se estaban desmovilizando? Eso no cabía en la cabeza de ujú. Sí, ese plot twist no se lo esperaba a no nadie. se lo esperaba nadie. Y pasó, pasó. Lo que pasa es que Ujú. nos faltó amarrarnos los pantalones para que eso es, bueno, eso yo creo que dará para otro podcast. Va otro Eso es podcast, sí. Oye, sí. la gran tragedia del liberalismo colombiano, de creer muchas veces que todo se soluciona en el papel, que las Mm, revoluciones
solo transcurren en el papel. Ok, no, eso está buenísimo para hacer otro podcast, pero ya, cerrando, mira que usaste una palabra que se llama renacimiento y yo había usado esa palabra en otro contexto porque pues este podcast también lo creé bajo la impresión de que hay un renacimiento intelectual en Colombia. Yo creo que hay una nueva generación de jóvenes pensadores en las cuales te incluyo a vos porque, Marta de parce, ese cáliz. eres interesantísimo, porque una delicia esta charla. No, muchas gracias. Pero sí, es verdad que yo creo que después de toda esa época tan oscura de los 80s, 90s, 2000, 2010 en Colombia, que en Colombia la academia y la élite intelectual era tan cerrada en esos círculos cocteleros, mediáticos, muy, muy pocos, muy, muy chiquitos. Yo creo que sí estamos viendo un renacimiento intelectual. Yo creo que te meto a ti, te meto a Tomás, meto a Juan David Correa, meto a Harman, meto a gente que está tratando, por lo menos en tu caso, de veamos la historia con una óptica diferente, con un ojo diferente y salgamos a contarla a los pelados y digamos hacerla más colectiva, más común, más digerible. Y pues, mi hermano, me parece un lujo haber podido hablar contigo ya casi 2 horas, María. No, pues muchas gracias, encantadísimo. Yo, ante todo, yo me limito a ser un vocero de una generación de colegas, e incluso de maestros también, Ujú, que que se esforzaron a través de la investigación académica por 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 retratar desde el pasado nuestras diversidades. Yo, digamos, mi ujú. trabajo ha sido es más con otros equipos maravillosos de colegas, mucho más discretos que yo, mucho menos, que no les gusta tanto boletearse como a mí, de, eh, esforzarnos por llevarle al público masivo eso que aprendimos, de retribuir a la Ajá, sociedad eso que nuestra generación recibió de nuestros maestros. ok. Mi hermano, Mm. aplausos de pie para todo esto Ah, que aprendí hoy. no, a ti Me agradecido encantó. por este espacio, hermano. No, vale. Gracias